Cuando el yogi ve la diversidad de los seres basados en la unidad. Es uno de los principios de la Advaita Vedanta, en todo es uno, la continuidad y no disrupción. Estoy haciendo un comentario del verso 31 del capítulo 13, el yoga del campo y del conocedor del campo del Bhagavad Gita, que es un capítulo fundamental para entender el camino del Jnana Yoga, el más difícil de todos, y también los principios de la Advaita Vedanta. El todo es uno, la continuidad y no la disrupción. Y os leo el verso. Krishna nos dice, cuando el yogi ve que la diversa variedad de seres vivos, es decir, todo ese conjunto de nombres y formas, está contenida en el uno y que toda la evolución proviene solamente de ese uno, se vuelve uno con Brahman. Gandhi tradujo este verso de forma muy similar. Cuando él ve la diversidad de los seres basada en la unidad y en toda la extensión que emana de ellos, entonces alcanza a Brahman. Bueno, muy buenas, soy Pedro Ney, experto y traductor en el Bhagavad Gita y de la obra de Swami Vivekananda. Y si te gusta este vídeo que estás viendo, es de tu interés, compártelo con quien quieras, dale un like o suscríbete para que así este vídeo pueda llegar a cuanta más gente mejor. Sri Ramakrishna Paramahansa, aquí tengo una foto por si no lo conocéis, la única foto que existe de una encarnación para muchos como Gandhi o Aurobindo de Dios. Lo expresó de una forma similar y decía, el conocimiento lleva a la unidad, la ignorancia, avidya, a la diversidad. Nunca debemos olvidar que Dios está más allá de las palabras y del pensamiento. Nuestra mente no es capaz de definirlo. Y voy a recurrir de nuevo a las profundas enseñanzas de Ramakrishna. Y decía, y os leo, los hombres a menudo creen haber llegado a comprender completamente a Brahman. Una vez una hormiga fue a una colina de azúcar. Con un grano llenó su estómago. Llevando otro grano en la boca, emprendió el regreso a casa. Y en el camino pensó, la próxima vez llevaré a casa la colina entera. Así piensan las mentes superficiales. No saben que Brahman está más allá de las palabras y del pensamiento. Por grande que sea un hombre, ¿cuánto puede saber acerca de Brahman? Qué grande era Ramakrishna. Piensa por un momento en las olas del mar. ¿Crees que las olas tienen una existencia propia separada del mismo mar? Este mar se transforma hacia afuera en forma de olas, con el nombre ola y la forma de una onda senoidal. La onda no existe sin el mar. Puedes ver miles de olas en el mar, pero en realidad es el propio mar que parece que salga hacia el exterior en formato de ola. Pero verás que al cabo de un tiempo, esa ola acaba regresando al mar. El mar es la base sobre la cual las olas se manifiestan. Usando este símil podemos entender mejor que todo este universo manifestado, temporal e irreal, por su propia definición, son solo manifestaciones de Dios, la realidad absoluta. Cualquier cosa del universo se crea desde algo muy sutil, por ejemplo la semilla crea un árbol, crece algo más burdo, en forma en este caso de árbol, creando las semillas de un futuro árbol y finalmente muere, colapsa. Y esas semillas sutiles darán lugar a otro magnífico árbol burdo. Y si es cierto que todo lo que compone el universo, soles, estrellas, lunas, animales, seres humanos, sigue esta regla de continuidad y de no disrupción, inferimos que todo está sometido a los eternos ciclos de nacimiento y muerte, o transformaciones sutil, burdo, sutil. Es decir, todo nace de Dios, se transforma en este universo manifestado bajo nombres y formas y finalmente se vuelve a disolver en su origen, en Dios. El Jnani Yogi tiene que comprender y realizar en su propia vida esta continuidad de todo lo temporal e irreal, que son solo diferentes manifestaciones de Dios sometidas al espacio, tiempo y causalidad. Y esta, precisamente, es una de las grandes dificultades del camino del conocimiento del Jnana Yoga. Yo os quería recordar el Shanti Mantra que dice: Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz,
llévanos de la muerte a la inmortalidad. Así el hombre alcanzará el conocimiento de Dios, el Brahma Jnana, y se convierte en uno con Brahman. Ha logrado la liberación, el moksha. Esta idea de continuidad del Advaita Vedanta es perfectamente compatible con la ciencia occidental y personalmente creo que es la única religión o filosofía que puede armonizar ciencia y religión, como también lo demostró Swami Vivekananda. Y os quería leer dos reflexiones, una del considerado padre de la física cuántica y premio Nobel de Física, que era Erwin Schrödinger, y decía: la unidad y continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto de todo es uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente. Y otra del genial Albert Einstein, que decía: cuando leo el Bhagavad Gita y reflexiono sobre cómo Dios creó el mundo, todo lo demás me parece superfluo. De este verso que estamos analizando inferimos también que si ver la unidad es conocimiento y por tanto liberación, moksha, ver solo la diversidad, lo múltiple, es ignorancia y esclavitud. El Jnani Yogi debe trascender a todo el conjunto de nombres y formas, o en términos occidentales, todo lo que está sometido al tiempo, espacio y causalidad, que percibe con su mente, sabiendo discriminar entre lo irreal y lo real, algo que es realmente complejo. Solo es posible para mentes de gran inteligencia que no dan absolutamente nada por sentado, mentes decididas y sin miedo. Y os quería compartir con vosotros otra reflexión del genial Sri Ramakrishna Paramahansa, que decía: Satchitananda es como un océano infinito. El frío intenso hiela el agua y la convierte en hielo que flota en el océano con varias formas. Lo mismo, por medio de la influencia refrescante del Bhakti, uno ve formas de Dios en el océano del absoluto. Estas formas son destinadas para los bhaktas, los amantes de Dios. Pero cuando el sol del conocimiento, el jnana, se levanta, el hielo se derrite, se vuelve agua como lo era antes, agua por encima y agua por debajo, por todas partes nada más que agua. Tú eres sin forma, tú caminas ante nosotros en la forma de un hombre, oh Señor, y también has sido descrito en los Vedas como más allá de la palabra y el pensamiento. Hay un verso del capítulo 2 del Sankhya Yoga, el Jnana Yoga, en el cual nos muestra, el 16, que en el cual nos muestra la esencia filosófica del Bhagavad Gita y del Vedanta, que es el Sat Chitananda, y nos dice: lo irreal nunca viene a la existencia y lo real nunca deja de existir. Hay otro vídeo comentando este precioso verso. Mira a tu alrededor por un momento, reflexiona sobre todos los nombres y formas que ves. Mis gafas, mi jersey, el cartel del libro, la mesa que estás trabajando, el ordenador, el teclado, tu bolígrafo, lo que quieras. Aplica el neti neti, no es eso. O sea, descarta todo lo que sea irreal, todo lo que sean nombres y formas, todo lo que esté sometido a tiempo, espacio y casualidad. ¿Qué te queda al final? ¿Has encontrado la respuesta? La respuesta es que solo puedes encontrar a Dios. De este verso se deduce que ver lo múltiple es esclavitud e ignorancia, ver alguno es liberación y conocimiento. Por lo tanto, el buscador, tú, yo, debemos trascender nombres y formas, que es la principal causa de la multiplicidad, y establecernos en la visión del Sat Chitananda, existencia absoluta, conocimiento absoluto y felicidad absoluta. Y volveré a hacer una reflexión, una última reflexión final sobre este verso de Sri Ramakrishna, y decía: suponed que un hombre ha visto el océano y alguien le pregunta: ¿tú qué lo has visto? ¿A qué se parece el océano? El hombre, abriendo desmesuradamente su boca, dice: ¡qué espectáculo! ¡Qué olas tan enormes y qué ruido tan ensordecedor! Similar a esto es la descripción de Brahman en los libros sagrados. Se dice en los Vedas que la naturaleza de Brahman es de felicidad, es Sat Chit Ananda. Muchísimas gracias. Namaste.